En este ejercicio tenemos una planta de primer orden y nos piden lograr estos criterios de desempeño. Error de posición 0, sobre pico menor al 5%, tiempo de asentamiento menor a 2 y tiempo de elevación tan pequeño como se pueda. Es un poquito parecido al ejercicio anterior, pero la planta la cambiamos. Entonces, bien, error de posición igual a 0. Entonces uno analiza y dice, bueno, esta planta es tipo 0. Y para error de posición tenemos que hacer que C por G, el controlador por la planta, sea tipo 1. Entonces, el controlador no podría ser un control proporcional, porque entonces C por G sería tipo 0. Entonces no haría error de posición 0. Nos toca pasar al siguiente controlador. Dentro de los que vimos, tampoco es que nos sepamos muchos, por ahora nos sabemos de los PIDs. Dentro de los que vimos, el PI, ese es tipo 1. El PI al multiplicarse por la planta, entonces C por G será tipo 1 y lograremos error de posición 0. O lo mismo que habíamos visto hace un tiempo. Si metemos un integrador, esto hace el error de posición igual a 0. Por lo tanto, el controlador PI es un buen candidato. Que si solo el controlador integrar, posiblemente tocaría revisar un poco más, pero generalmente ese controlador viene acompañado del P. Entonces, usamos el PI. Bien, entonces nuestro controlador PI nos arregla el error de posición. Entonces, error de posición chuleado. Entonces, si ven, lo arreglo antes de comenzar el diseño en lugar de las raíces. Bien, ahora sobre pico de 5%. Entonces, afortunadamente en el ejercicio anterior ya estaba calculado eso. Es menor a 5%, entonces un zeta de más de 7 y un ángulo de 45 menor de 45. Entonces, esta es nuestra región para el sobrepico. Settling time son 2 segundos. Simplemente 4.5 sobre el tiempo de asentamiento, es decir, 4.5 sobre 2 me da 2.25, entonces trazo una línea vertical en menos 2.25 y entonces haciendo la intersección con la del sobrepico me da esta región. Entonces, perfecto, tengo mi región de diseño. Entonces, espero que ya les sea un poquito más fluido esto de las regiones de diseño. Y si tuviera tiempo de elevación, entonces haría un radio. Bien, bueno. Luego, me doy cuenta que en el lazo cerrado me aparece esta función de transferencia. ¿De acuerdo? Recuerden que habíamos hecho ya control PI de una función de primer orden. Entonces me sale toda esta función de transferencia. Y entonces, como no hay cancelación polo cero entre la planta y el controlador, el denominador es la ecuación característica. Entonces aquí tengo mi ecuación característica. Bien, cuando la igualo a 0 puedo encontrar los polos del sistema. Entonces, dense cuenta que mi controlador tiene dos parámetros, Kp y Ki. Claro, eso significa que algo me toca hacer porque el método en lugar de las raíces solo hace un parámetro a la vez. Bueno, ¿qué opciones tengo? Pues lo más simple sería definir uno, es decir, definir uno como constante y darle un número y variar el otro. Y pues así pues tengo dos opciones, digamos. Entonces empecemos con la primera. Dejemos que Kp sea variable y en cambio que Ki sea constante. Entonces, aquí tengo mi ecuación característica, igualita a la de la diapositiva pasada. Pero entonces resalto aquí que Kp es la variable y yo le voy a asignar un número un poco a tientas, es decir, sí, me tocará dar un valor y luego ir probando iterativamente. Entonces, y este va a ser la variable, entonces me queda esta ecuación característica. Miren que yo puedo reordenar esta ecuación característica. Por ejemplo, tomo todo este factor y divido la ecuación entre ese factor. ¿De acuerdo? Cojo toda esta ecuación y la divido entre este factor. Entonces, claro, aquí me da 1, porque divido entre sí mismo. Y en cambio me queda K de C por S dividido todo ese factor. Entonces me queda aquí. Bien, y esto ya se parece a nuestra forma de ecuación característica que comúnmente usamos. Se me pasé. ¿De acuerdo? 1 más Kp por G era en caso del control proporcional. Y yo le tenía que hacer el lugar de las raíces a esta variable G, a esta función de transferencia G. ¿De acuerdo?
Ahora las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque no es un controlador proporcional. Entonces tengo 1 más Kp por todo esto que no es la planta. ¿De acuerdo? Entonces ya no le hago el lugar de las raíces a la planta, sino le hago el lugar de las raíces a esta función que me resultó acá. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque el control ya no es un control proporcional simple, sino es un proporcional con integral. ¿De acuerdo? Entonces esta es la forma, digamos, más general de proceder cuando se varía un parámetro cualquiera en el controlador. Bueno, ¿qué pasa si no hubiera dicho que Kp es variable y Ki constante, sino lo contrario? Bueno, pues Ki variable y Kp constante. Entonces, mi ecuación característica, y resalto aquí que hago Ki variable. Kp, pues le daré un valor, algún valor tendré que dar. Bien, entonces, bueno, de aquí a aquí no hay ningún cambio, simplemente noten que cojo toda la ecuación y divido entre todo este factor. Claro, todo este factor dividido a sí mismo me da 1, más Ki por, entonces KdC lo divido entre todo ese factor. Y entonces le tengo que hacer lugar de las raíces a esta función, que nuevamente no es la planta. Entonces miren que esta función no es la misma de aquí atrás. Es decir, con Kp variable me da una función, con Ki variable me da otra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta sería la forma de proceder. Es decir, tengo dos opciones, o hago esta o hago esta, o alguna de las dos, no las dos al tiempo. O hago esta o hago esta. Entonces, puedo escoger cualquiera de las dos. Si tuviera 3 parámetros, pues cada vez se pone más complicado, ¿no? Porque tengo que definir 2 parámetros y dejar uno variable. Entonces se pone muy largo. Entonces el método no es muy versátil como lo notan cuando hay muchos parámetros que varían. Pero bueno, pero sí podemos utilizarlo para este PI, que son solo 2 parámetros, entonces así se puede hacer más o menos rápido. Bien, tenemos que escoger cuál de los dos vamos a hacer, ¿no? Bueno, recordar que allá atrás tenemos una diapositiva que me muestra este método, ¿de acuerdo? Entonces miren, aquí, esta es la ecuación característica, esto es para ya en general cualquier sistema. Tengo su ecuación característica, tengo una parte de polinomio en S, luego tengo la ganancia que estoy moviendo, el parámetro que estoy variando, por otra parte que está en S. Y entonces la función a la que tengo que hacer lugar de las raíces es a esta sobre esta. ¿De acuerdo? Entonces a esto le hago lugar de las raíces. Fue exactamente lo que hicimos. Esta sobre toda esta es a lo que le hago lugar de las raíces. ¿De acuerdo? Entonces dense cuenta, digamos, conclusión. Cuando el controlador no es un control proporcional, pues a lo que le hago en lugar de las raíces ya no es la planta. Es otra función y me toca mirar cuál función es. Bien. Bien, antes de hacer la solución nuestra en MATLAB, voy a mostrarles una tercera opción, que es un caso especial del controlador PI. Es cambiar en la estructura del controlador PI. Entonces miren que ahora tengo la ganancia por fuera, factorizando todo, y he cambiado los parámetros. Ahora hay un tau i que se llama la constante de tiempo integral. Pero miren que si yo hago las operaciones me quedaría Kp, sería el Kp igual al Kp de antes. O sea, si quiero ver qué tan igual es esto al anterior, miren, Kp sigue siendo el Kp de antes. ¿De acuerdo? El Ki no. El Ki sería Kp sobre tau i. ¿De acuerdo? Bueno, pero son equivalentes. Si yo hago eso equivalente, pues entonces me dan los mismos números. Entonces esta es una versión nueva del PI, escrita de una manera diferente, pero es un PI. Se llama el algoritmo, este se llama el algoritmo en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces es un controlador PI normal, es decir, C por G sigue siendo tipo 1, con lo cual arreglo error de posición igual a C. Y entonces, miren, ecuación característica, pues es 1 más C por G, entonces me queda esto así. Por lo tanto, miren que si, digamos, uso un TI constante, porque este controlador sigue teniendo dos parámetros. Ya no se llama K sub i, se llama TI y Kp. Si dejo TI constante, entonces la única variable es Kp.
Entonces miren que este controlador PI no tengo que hacerle mucha matemática. 1 más KP por todo esto igual a 0. Esa es la ecuación característica. Por lo tanto, tengo que hacerle el lugar de las raíces a este pedazo nada más, sin hacer mucha matemática. ¿De acuerdo? Esa sería la tercera opción que tenemos de hacer un controlador PI. Cambiar un poquito su estructura y usar esta forma. Nuevamente, esto no es la planta porque miren, la planta es este pedazo y le faltó este pedazo. Entonces, ahora le hago el lugar de la raíz a todo esto. Entonces, bien, con esto estamos viendo tres formas diferentes de solucionar este problema. Vámonos a escoger, creo que en el código de que tengo en MATLAB está esta. Hagamos esta. A ver, por cualquiera de los tres métodos que me vaya, debería encontrar, digamos, virtualmente puedo encontrar la misma solución por los tres métodos, por cualquiera de los métodos que me vaya. Claro, recuerden que aquí no hay respuesta única, entonces por eso es que es difícil que uno llegue a la misma respuesta, porque la respuesta no es única. Entonces, si la respuesta no es única y tengo tres caminos, es posible que llegue a diferentes respuestas. Pero básicamente se podría demostrar que puedo llegar a la misma respuesta cualquiera que sea el método. Bien. Bueno, entonces vamos a dejar KP constante y vamos a variar K sub I. Bueno, vámonos entonces para MATLAB y ahora vamos a hacer casi todo en MATLAB ya que sabemos ya cómo funcionan un poco las cosas. Entonces nos venimos acá a MATLAB. Tenemos nuestra planta, miren acá está. Y así, KP constante, aquí está, KP igual a 1. A ver, ¿por qué valor comienzo? Bueno, estamos un poquito ciegas en este momento, entonces, pues como todos los números son así de este estilo 1, ¿cierto? La ganancia de ese de todo este sistema es 1, el tau es 1, entonces yo creo que el valor podría ser por ese mismo orden de magnitud. ¿Bien? Bueno, entonces recordemos que le hago el lugar de las raíces a esto. Nuestra planta es 1 sobre S más 1. Es decir, K de C vale 1 y el tau vale 1. Entonces aquí va un 1, aquí también va un 1. Y aquí también va un 1. Bien. Entonces nos queda esta función. 1 sobre S factor de S más 1 más KP. La única diferencia con esta es que factoricé la S. Aquí como hay una S y aquí hay otra S, entonces la factoricé, quedó S factor de 1 más todo esto. Que este es, K de C es 1. Y entonces me queda este dibujo de acá. Entonces, este es un sistema de segundo orden, entonces los dibujos de cerros locos también son sencillos. Igual lo podríamos hacer a mano. Pero bueno, vamos a hacerlo en MATLAB, no hay problema. Y escogimos un KP igual a 1. Entonces dibujamos. Esperamos a que nos saque aquí MATLAB la gráfica. Aquí está. Bien, y tenemos entonces esta gráfica. Revisemos si esto es correcto. Tenemos un KP igual a 1, o sea que esto es 1 y 1 son 2. O sea que esto es S más 2 por S. Es decir, tenemos un polo en 0 y un polo en menos 2. Es una función de segundo orden en 0, entonces los polos arrancan en esos polos de lazo abierto, o sea, en 0 y en menos 2, se unen en la mitad, entonces arrancan en 0 y en menos 2, se unen en la mitad geométrica, que es el menos 1, y se separan. Así son todos los polos de segundo orden, todos los lugares de las raíces de un sistema de segundo orden sin ceros. Bien, entonces, perfecto, tengo mi root locus, pero me falta mi región de diseño. Entonces, mi región de diseño, recuerden que sobre pico menor a 5% es un zeta de 0,7. Entonces, le dibujo el zeta aquí encima. Hasta ahí todo bien, sí hay respuestas por ahora. Y me falta una línea vertical en 2.25, menos 2.25. Entonces dibujamos nuestra línea vertical en menos 2.25 para el tiempo de asentamiento. Recuerden que debe ser menor a 2. 4.5 sobre 2 me da los 2.25. Vale, está aquí. Por lo tanto, estamos en problemas, ¿no? Porque básicamente para encontrar respuestas de lazo cerrado que tengan tiempo de asentamiento menor o igual a 2, pues debería ser después de esta línea, es decir, de esta línea hacia la izquierda. Y en lugar de las raíces no llega allá, es decir, no hay ningún valor de K que me lleve estas líneas para allá en este momento. Vale, pues seguramente
no me sirve por ahora mi configuración. Pero bueno, no me puedo dar cuenta que tengo un parámetro que yo escogí inicialmente, que era el KP igual a 1. Entonces la idea sería explorar si uso un KP diferente, si puedo hacer que estas líneas se vayan para allá. Probemos. Claro, miren, KP modifica uno de los polos del lazo abierto. Entonces tal vez si carga KP más grande, eso se va metiendo para allá. Entonces vamos probando. Digamos que pongo KP igual a 4. Dibujamos y dibujamos las regiones de diseño de una vez, las dos. Bien, y tenemos esto. Bueno, pues parece que aquí hay respuestas, ¿no? Claro, cuando escogí KP, veámoslo acá, cuando escogí KP igual a 4, esto se hizo 4 y 1, 5. O sea que el polo arrancaba en 5, el lugar de la raíz arrancaba en menos 5, y en 0 se unen en la mitad, que es 2.5, y suben, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí sí tengo opciones para dibujar. Bueno, noten también que mi región de diseño está muy mal dibujada, es decir, me falta arreglarlo un poquito. Entonces, miren, cuando uso el comando sgrid, me hace un radio de 2, porque yo le dije que hiciera un radio de 2, entonces voy a pedirle que me haga un radio un poco más grande. Entonces, digamos que le damos un radio de 5. Y vuelvo y dibujo a ver cómo va. Ahora sí ya tengo el cruce. Y esta línea quedó un poquito corta, está bien porque no necesito más, pero podría ampliarla. Miren, llega hasta 3 y menos 3. Entonces esa línea la puedo poner entonces aquí entre menos 3 y 3 para que se vea un poquito mejor. Ah, bueno, quedó una línea encima de la otra, por eso me lo dibujó de esa manera. No importa. Podríamos dibujarlo desde cero, no pasa nada. Bien, entonces ahora ya tengo mi región de diseño un poquito mejor. Bien, entonces, conclusión. Claro, como escogí un valor de KP constante y KI variable, ese valor que escoja de KP me va a restringir las posibilidades que voy a tener. Entonces, si escogimos al comienzo KP igual a 1 y no fue buena idea, entonces sí, es posible que nos estrellemos con eso, con que el primer valor que escojamos no funcione. ¿De acuerdo? En ese caso lo variamos. Aquí fue fácil darnos cuenta que esa variación sí funcionaba, pero en otros casos puede que sea muy difícil saberlo. Entonces tocará iterar, moverlo y dibujar, cambiarlo y dibujar. Y entonces se vuelve muy iterativo. Bien, entonces, claro, sí hay respuestas porque sí hay muchos lugares del lugar de las raíces que están dentro de estos ángulos y que además están más a la izquierda que esta línea. Entonces están estas posibilidades. Miren, esta de acá, esta azul, de aquí hasta aquí. Y la verde sí tiene todas esas opciones. Lo que pasa es que si escojo un polo acá, seguramente escojo uno acá. Entonces no son todas las opciones. Entonces básicamente tengo unas opciones simétricas, llamémoslo así. Esto, y pues será lo mismo aquí, solo este pedacito. Bien, ¿con qué valores logro el diseño? Primero, estabilidad. Entonces, los valores de K que hacen el sistema estable. Y eso es lo primero que tengo que encontrar. Ustedes hicieron un ejercicio donde estuvimos discutiendo al comienzo de la clase en donde se cruzaba el eje imaginario y todo eso. Entonces, eso es lo que hay que mirar, el cruce con el eje imaginario. Pues miren que aquí no hay exactamente un cruce. Con la constante KI, ahorita estamos variando es KI, recuerden que KP es constante. Con KI mayor que 0 ya el sistema empieza a entrar, entonces no hay ningún problema. Sí, correcto. Jonathan justamente pregunta esto, que si ese es el lugar de las raíces para K sub I. Sí, K sub P ya quedó constante, entonces este es el lugar de las raíces con K sub I variable. Entonces aquí estoy escogiendo K sub I, porque K sub P ya lo escogí. Bien, entonces con KI mayor que 0, eso es estable. Entonces, primera respuesta, KI tiene que ser mayor que 0. Bien, segundo, KI para sobrepico. Vale, pues cumplen todos estos, obviamente, y estos, pero hasta aquí. Entonces, vamos a hacerlo aproximadamente. Entonces, aquí con el mouse me aparece entonces que un cita de 0,7
Para lograr esa cita de 0,7 necesito una ganancia de 12.8. ¿De acuerdo? Bien, recuerden cómo lo hacíamos antes a mano, ¿no? Es decir, mirábamos este ángulo, claro, este punto es menos 2.5, ¿de acuerdo? De aquí hasta aquí este punto es menos 2.5. Entonces, si esto tiene 45 grados, esto es menos 2.5 más 2.5J. Miren que estoy aquí cerquita, ¿no? Pues tengo desviaciones por el mouse, pero estoy cerquita. Este punto de aquí abajo, pues lo mismo, es menos 2.5 menos 2.5J, porque este ángulo es de 45. Entonces, si ya tengo que este punto es menos 2.5 más menos 2.5J, entonces con eso puedo reemplazarlo en la ecuación y encontrar el valor de K con el cual llego a este punto. Pues MATLAB nos ahorró todo ese camino, pero o sea, tenemos que saber que eso es así, o sea, que eso se calcula de esa manera. Y nos dijo que el valor era 12,8. Entonces, por ahora tenemos que máximo la ganancia debe ser de K sub I, debe ser 12.8, porque si la sigo aumentando, el sobrepico aumenta demasiado y ya no me cumple. Bien. Bueno. Luego tenemos, bueno, y recuerden, le doy clic aquí en este punto o en este punto. Da lo mismo, es el mismo valor. Bien, luego tenemos, entonces, primera respuesta para estabilidad, K sub I mayor que 0. Para sobrepico, K sub I menor que 12.8. Ahora, tercera, tiempo de asentamiento. Entonces, todos estos básicamente no deberían servir, pero de aquí para allá sí. Entonces, después de 2.5, 2.25, entonces voy a tratar de poner aquí el 2.25. Desde a partir de ese valor, sirve. ¿Verdad? Recuerden entonces lo mismo. Evalúo la función aquí en menos 2.5. ¿Cuál función? Pues toda esta, ¿no? Toda esta de aquí. La evalúo, no la planta, porque ya recuerden, no le hicimos el lugar de las raíces a la planta. Esa otra función. Entonces evaluamos el menos 2.25 y despejo el valor de K. MATLAB aquí nos dice de una vez, esto es 6,19. A medida que siga aumentando, entonces ya pasan para este lado y sirven, ¿no? Y siempre sirven todos de ahí en adelante. Entonces ya tengo la tercera región, que es el tercer intervalo, que son para el tiempo de asentamiento menor a 2 segundos, tengo que tener una K y mayor a 6,19. Y ya completo las tres. Mayor que 0 para estabilidad, menor que 12.8 para sobrepico y mayor que 6,19 para tiempo de asentamiento. Bien, entonces la intersección pues obviamente son estas dos. Entonces K sub I tiene que variar entre 6,19 y 12,8. Bien, entonces vamos a probar los dos extremos, así como hicimos en el ejercicio pasado, para saber si este punto vale y este punto es válido. Entonces probemos los extremos, 6,19 y 12,8. Entonces vamos a empezar con 6,19. Entonces ya tengo más o menos aquí el script. 6,19 K sub I. Recuerden que K sub P ya está definido que fue Kp igual a 4. Eso ya quedó así. Bien, con eso formo el controlador, que es Kp más Ki sobre S. Hago el lazo cerrado y lo dibujo. Entonces, bien. Y el segundo punto era 12,8. Entonces el segundo punto es 12.8. Pues ya tengo 16, 19 y 12.8. Vuelvo a calcular el controlador. Vuelvo a calcular el lazo cerrado. En la misma figura, que es la figura 2, dibujo el step. Bien, entonces veamos qué nos da esto. Bien. Entonces recuerden, el primero es con 6,19, que será el azul. Y el segundo es con 12,8. Sobre pico, tiempo de asentamiento y tiempo de elevación. Entonces vamos viendo uno por uno. Entonces aquí sacamos los datos. Que no me quede demasiado superpuesto para que ustedes lo puedan ver. Bien. Bien, tiempo de asentamiento. Para el Kp más pequeño que 6,19,
Entonces me da 1,76, es menor a 2. O sea, incluso estamos en el borde porque lo escogimos. Vamos a poner esta otra figura aquí. Entonces, con este punto, 6,19 nos dio el azul. Incluso nos dio bastante bien 1,76. Mucho menor a 2. Con el KP de 12,8 nos dio 1,4. Sí, claro, más rápido. Está un poquito más allá, ¿no? Porque está aquí en este lado. Un poquito más a la izquierda que la línea roja. Bien. Tiempo de elevación para uno es 0,34 y para el otro es 0,3. 0,43, perdón, para uno y 0,3 para el otro. Sí, seguramente radialmente esta está más alejada que esta. Y como esos radios no son el omega n, pues entonces esta es un poquito más lenta que esta. Más o menos coincide. Y ahora miremos el sobrepico. Para la primera, que es este punto, recuerden que cuando escojo este punto, entonces me da un polo acá y un polo acá. Es decir, tengo un polo en menos 2,25, ¿de acuerdo? Y tengo el otro polo en menos 2,75, ¿no? Porque son simétricos a este eje de aquí. Entonces me queda aquí en menos 2,75. Tengo los dos. Entonces menos 2,75 y menos 2,25. Lo podemos verificar ahorita en MATLAB. Bien. Son dos polos reales diferentes. Eso supuestamente, un sistema de segundo orden que tenga polos reales diferentes es sobreamortiguado. Y los sobreamortiguados no tienen sobrepico. Sin embargo, aquí que estoy viendo el azul, miren que tiene un sobrepico del 4%. Conclusión, sí cumple, porque tiene que ser menor a 5. Pero me queda nos queda como la incógnita, pero si este era sobreamortiguado. ¿Qué pasó? Bien, pero sí cumple. Ahorita vamos a solucionar la duda de lo del sobreamortiguado. Bien, ahora miremos el otro. Con K igual a 12,8, supuestamente aquí debería darme un sobrepico de 5%, bueno, cerca del 5%. Porque para eso calculamos el zeta y el ángulo de 45 grados, ¿no? Para el sobrepico de 5%. Entonces este me debería dar más o menos 5%. Pero nos dio 13,8. Bien, vale, pues hay algo que está aumentando el sobrepico en estos sistemas. Porque este no debería tener y tiene, aunque cumple. Y este que debería cumplir, no cumplió. Se pasó de sobrepico, a pesar de que está justo en el borde de la región de diseño. Revisemos entonces cuál es el asunto. Vamos a MATLAB. Creo que les voy a cambiar el nombre porque no sé distinguir las unas de otras. Ya. G2 le voy a llamar, GO2. GO1 a esta y GO2 a esta, que va a quedar un poquito más ordenado. Entonces, básicamente voy a volver a dibujar, aunque se me van a borrar estos datos, pero no importa. Bien, ahí están otra vez. Entonces, estamos preocupados es porque el sobrepico en esta no debería existir y en esta debería darme como 5% y no me dio 5%. Entonces, veamos. GO1, que es la que no debería tener sobrepico, es así. Ok, entonces veo que tenemos el denominador, los polos, los que habíamos dicho, 2,25 y más o menos cerquita, menos 2,75. O sea, esos están bien. Pero miren que el sistema tiene un 0. Entonces hagamos una figura nueva y miremos el PZMap, que es el mapa de polos y ceros. Vale, tiene estos dos polos reales diferentes, lo que me llevaría a un sistema sobreamortiguado, pero tiene un 0 que está más cerca del origen que estos polos. Entonces ya lo habíamos mencionado alguna vez, estos ceros crean sobrepico, o sea que es culpa del 0. ¿De acuerdo? Entonces el 0 es el que me está agregando sobrepico. ¿Y de quién es el 0? Pues cuando venimos y miramos, el 0 lo construye el controlador. Si nosotros mismos lo hemos metido con el controlador.
Entonces el controlador nos agregó un 0. Vale. Sin embargo, recuerden que en este caso del azul, que es se me olvidó el número, un KI de 619, KP siempre es 4, pero el KI es 619, sí sirve, ¿no? Es decir, porque nos dio sobrepico del 4%. Solo estamos verificando por qué tiene sobrepico cuando no debería tener. Bueno, entonces, algo muy parecido debe estar sucediendo con GO. GO2. Algo muy parecido debe estar sucediendo con el KP igual a 12.8. Entonces, cuando el KP es 12.8, miremos lo que pasó aquí. 12.8 tenemos este polo y obviamente tenemos el polo conjugado. Es decir, los polos deberían ser menos 2.5 más menos 2.5J, más o menos por ahí. Entonces miremos los polos de GO2. Sí, eso es más o menos el valor que pensábamos. Pero claro, cuando hacemos el diagrama de polos y ceros, aquí otra vez sobre este lo voy a hacer. Entonces, ok, tiene esos dos polos complejos conjugados, pero este cero, ¿de acuerdo? Nuevamente está haciendo, ¿de acuerdo? Este cero nuevamente está haciendo que el sobrepico aumente, ¿de acuerdo? Tenemos ese problema de este cero que aumenta el sobrepico. Bien, entonces, acabamos de evidenciar cómo, a pesar de tener un punto aquí que pertenece al lugar de la raíz, que pertenece a la región de diseño, este de acá, no cumple, ¿de acuerdo? Entonces, claro, porque nuestra función ya no es una de segundo orden sin ceros, sino que es una de segundo orden que tiene ceros. Pues los ceros van a modificar esta aproximación. Ya la aproximación no es tan buena como antes. Antes era una aproximación, ahora es peor esa aproximación por culpa del cero. Entonces, ¿pero qué hora es la pista? El cero afecta el sobrepico. Si el cero está más cerca al origen que los otros polos o está en ese radio de acción, entonces ese cero va a aumentar el sobrepico. Entonces hay que tener cuidado cada vez que tenemos ceros en el sistema y ya estamos un poquito más preparados a saber que las cosas que tienen sobrepico van a tener más sobrepico aún. Entonces, estar pensando en eso, ¿de acuerdo? Afortunadamente sí encontramos solución y es esta de 6,19. En 6,19 tenemos el azul que tiene un sobrepico de 4%. Incluso noten que el tiempo de asentamiento, esta función esta es para el borde, para este borde de acá, que debería tener 2 segundos de tiempo de asentamiento, tiene 1,76. Ese también es un poco el efecto del cero. El cero tiende a hacer los sistemas un poquito más rápidos. Dependiendo de dónde esté el cero, afecta más o afecta menos. Entonces, básicamente la respuesta para este ejercicio, una de las posibles, recuerden que porque puedo escoger k igual a 6,2, incluso, miren que es posible que si escojo un punto aquí por fuera, se cumpla. Vamos a hacerlo. Escogamos un punto acá, por ejemplo, aquí, muy cercano, ¿no? Pero está por fuera de la región de diseño, porque la región de diseño empieza de aquí para allá. En 6,11. Entonces, supongamos que escogemos un KP, perdón acá, de 6,11. Y veamos entonces, pongámoslo en otra figura para que no me dañe nada. Y sobre pico, 3,91. Selling time, 1,75. Todavía cumple. ¿Vale? Bien, entonces aquí ya estamos enfrentándonos al asunto de las aproximaciones. En el ejercicio pasado, no, todo salió perfecto. Pero aquí, miren, polos que están por fuera de la región de diseño cumplen. Y hay polos que están dentro de la región de diseño que no cumplen. Bueno, es que es una aproximación. Bien. Obviamente estos de por aquí cumplen hasta cierto valor porque después tendrá mucho sobrepico. Bien. Entonces, a eso nos enfrentamos cada vez que te agregamos ceros en el sistema o también aumentamos el orden del sistema, orden 3, 4, 5.
el método se va volviendo menos exacto, cada vez peor, y entonces es un poquito más difícil. Pero digamos que de todas maneras tenemos un rango de opciones y estos valores serán los puntos de partida para ir a implementar. Entonces ya tenemos un dato posible. KP igual a 4 y KI igual a 619. Con esos datos ya tengo un punto de partida para ir a probar mi controlador PI en la práctica y empezar luego en la práctica a terminar de sintonizar. ¿De acuerdo? Entonces, hemos logrado la sintonización de un controlador PI usando el método en lugar de la raíz.